Muy buenos días, mi nombre es Joiner Javier Cano, soy estudiante de la UNAT del programa de agronomía, pertenezco al CECAT de Pitalito. Para este caso vamos a entrar un poquito en materia de lo que es agricultura biológica y referente a lo del componente práctico. Entonces, primero que todo vamos a compartir pantalla para ir más o menos. Bueno, estamos por aquí con la número 1. Bueno, entonces, agricultura biológica y agricultura orgánica. Estos son dos conceptos que normalmente se pueden tomar como por separado, pero según la Unión Europea, el concepto entre agricultura biológica y agricultura orgánica, en realidad, dentro de su concepto no tiene un significado diferente. Lo único es en el idioma, puesto que lo que es agricultura orgánica, es reconocida dentro del mundo anglosajón y ya dentro del idioma francés es agricultura biológica o biológica. Entonces la diferencia como tal se contrasta en esta parte. Y entonces la agricultura biológica o orgánica es aquella que busca dar una revolución a lo que es la agricultura actualmente, reconociendo esa necesidad de mirar cómo se ha ido deteriorando el suelo, cómo ha ido cambiando el medio ambiente, y entonces es como la idea de volver a recuperar esos suelos fértiles. Por eso salió como esa necesidad de comenzar a investigar, a indagar y mirar que sí se puede cultivar utilizando sistemas orgánicos que sean cuidadosos con el medio ambiente, que se busque mantener un equilibrio entre los ecosistemas sin alterarlos. Por otro lado, está lo que es la agroecología. Precisamente, esta está conformada por tres partes. Está la parte científica, está la parte de las buenas prácticas y la parte social. Primero que todo, dentro de la científica, pues es la que se encarga de estudiar todos los agroecosistemas, cada uno de sus componentes y cómo interactúan entre sí. Es decir, es la que se encarga de estudiar todo esto donde nosotros estamos cultivando, cuál es su relación entre los diferentes organismos que se encuentran ahí, las diferentes plantas que se encuentran ahí y cómo están interactuando entre sí para ver qué estrategias se pueden implementar con la finalidad de que esto sea algo que ayude y no que genere impactos negativos dentro de esos ecosistemas, tanto un ecosistema natural como un ecosistema agro, agrario. Por otra parte, está el conjunto de las buenas prácticas. Pues la idea es que dentro de este conjunto se logre implementar buenas prácticas que ayuden a que ese sistema agrícola sea sostenible. Estas buenas prácticas consisten en cómo comienzo yo a darle el uso a la tierra sin deteriorarla, cómo comienzo a darle ese control a esas plagas y enfermedades sin el control de tanto químico, sino más bien controles biológicos. Y por otro lado, también está, que es un movimiento multifuncional. Es decir, esta busca como dentro de la sociedad dejar un impacto positivo, buscando bienestar, buscando justicia y así. Entonces es como parte también de esta agroecología. Por otra parte está la permacultura. Esa permacultura se basa en implementar ecosistemas agrícolas, pero que sean sostenibles y de paso que integren esto que es el medio ambiente. Es decir, que busca espacios donde donde se cultive y se tenga esa interacción con con los demás ecosistemas, en este caso ecosistemas naturales, pero sin que este los altere, sino que más bien se mantenga como un equilibrio. Es decir, reconociendo la importancia de mantener árboles,
de mantener diferentes plantas, de mantener los diferentes animales, microorganismos. Entonces es tratar de mantener como esa importancia de esos dos ecosistemas y que son muy importantes tanto para la naturaleza como para poder nosotros cultivar. Ahora, viene la seguridad y soberanía alimentaria. Hay que reconocer algo importante y es que una cosa es seguridad y otra soberanía. Primero que todo, la soberanía se basa más que todo en aquellas políticas que se implementan dentro de un país, dentro de una comunidad, dentro del pueblo, pero para cómo se va a hacer para producir estos alimentos. Es decir, todo lo que tiene que ya sean políticas ambientales, políticas ecológicas, políticas del suelo, más que todo van basadas en esto. En cambio, la seguridad, según la FAO, es la capacidad que tiene ya sea la persona física o económicamente para satisfacer todas sus necesidades alimentarias. Es decir, cómo la persona ya sea trabajando o económicamente tiene la posibilidad de poder acceder a esos alimentos. Ahora, vienen estrategias sostenibles agrícolas, pero que, bueno, es estrategias de sistemas agrícolas sostenibles. Primero que todo, proponer un poquito de lo que son estrategias para la conservación del suelo. Primero que todo está la labranza de conservación, que esta busca que se le haga como aquella labranza, aquellos trabajos al suelo, pero que siempre sean como que trabajamos un tiempo, luego dejamos que el suelo se recupere con la aplicación de materia orgánica, abonos verdes, y todo esto, o plantas que ayuden a fijar mayores nutrientes a ese suelo y que esos sean de ayuda para que ese suelo sea mejor, ¿sí? Y la siembra directa es en la cual se busca que se limpió un terreno, se incorporó ese abono al suelo y se haga esa siembra directamente allá con la finalidad de que ese suelo tenga cobertura verde otra vez lo más pronto posible, es decir, que no esté tanto como a la intemperie. La rotación de cultivos. Esta rotación de cultivos hace que el suelo sea mejor. Por ejemplo, si uno siembra maíz, el maíz va a tener una mayor bueno, absorbe mayor nitrógeno. En cambio, si usted siembra frijol, el frijol ayuda a que ese nitrógeno se incorpore al suelo. Entonces, es como voy haciendo esta implementación de nutrientes, de cultivos, para que ese suelo siempre tenga como una buena nutrición y no solamente absorbe y absorbe. Menos utilización de fertilizantes químicos y pesticidas. ¿Qué pasa con la utilización de los fertilizantes químicos que hoy en día son muy implementados en diferentes partes? Ellos sí ayudan a que el cultivo sea más rentable, pero a la vez al ser químicos también van dañando el suelo, lo van volviendo estéril y entonces esto va generando un problema grandísimo. Por otra parte, los pesticidas estos van haciendo que todos esos microorganismos que están en el suelo se vayan muriendo y entonces eso genera un impacto bastante negativo. Por eso el siguiente que sigue es conservación de los microorganismos del suelo, ya que esos ayudan a la fijación de diferentes nutrientes por medio de su metabolismo, ayudan a que todos los nutrientes que se aplican al suelo, ellos los puedan absorber y luego posteriormente la planta los va a absorber de ellos. A ver, ahora viene lo que es la agricultura de contorno. Esta agricultura consiste en hacer eras de forma horizontal en pendiente para que la erosión del suelo no sea tan grande. Es decir, si se erosiona acá en la parte de arriba, como aquí hay otra era, entonces viene para aquí. Y de paso, durante esas eras se cultiva porque si se hacen eras de forma horizontal, eso genera que ya sea la lluvia o el viento haga que la tierra se erosione y por tanto vamos perdiendo aquella capa vegetal que es la que nos interesa dentro de la agricultura. Ahora, viene cultivo en franja. Este cultivo en franja consiste en aprovechar aquellos cultivos que son de porte alto y por debajo poner un cultivo de porte bajo que de paso me va a dar cobertura al suelo y no va a hacer que el suelo me quede como a la intemperie del sol
o del viento o del agua, que es lo que me va a generar erosión. Cortamientos. Estos cortamientos normalmente se hacen con árboles y cositas así que me ayuden a que el viento no pegue tan fuertemente en el suelo, sino que pierda su velocidad y su fuerza. Y hay otras estrategias, pero hasta el momento, por ahorita, estas. Ahora, dentro de estos sistemas, estrategias de sistemas agrícolas sostenibles, vamos a hablar también sobre estrategias de control de plagas. Está el control biológico. Ese control biológico se hace por medio de otros animalitos que ayudan a controlar dichas plagas. Por ejemplo, dentro del café hay una plaga que es bastante interesante y es la broca, que genera un impacto bastante negativo dentro de la economía. Y este control biológico se hace por medio de una avispita, que es la que se encarga de matar a esa broca. Eso puede ser un control biológico. El ontológico, este control ontológico, consiste en la implementación de estrategias por medio de ya sea luces o colores o trampas que normalmente atacan solamente a aquella plaga que me hace daño y a las otras no. O sea, los otros animalitos que son amigables y que me ayudan a mantener un equilibrio, no los va a matar, sino que voy yo solamente por la plaga encima. Y el control cultural ya tiene que ver cómo le doy yo ese manejo a esa plaga, ya sea por medio de podas, por medio de la recolección oportuna, por medio de los frutos que se caen al suelo, y así, diferentes estrategias, pero que son de forma más cultural. Ahora, vamos a ir a lo que son estrategias para el manejo de enfermedades. Una es la prevención. Eso se hace por medio de las semillas que yo voy a implementar dentro de mi cultivo, que sean semillas que sean certificadas y de paso que si ya tienen resistencia a esas enfermedades, pues me va a ser mucho mejor. Por otra parte está la exclusión. Esta exclusión es la que yo hago, ya sea por medio de que pongo como unas plantas o algo así como en cuarentena, o aquellas plantas que están infectadas las saco del cultivo. ¿Para qué? Para que esa enfermedad no crezca y no avance más. Y otro es el control biológico. Ese control biológico se hace por medio de microorganismos que me ayudan a que esta enfermedad no crezca, sino que más bien se mantenga como controladita. Ahora, viene el manejo de arbences o manejo integrado de arbences, que es muy importante dentro de una agricultura, puesto que este me va a ayudar a lo que tiene que ver con la cobertura del suelo y cómo yo estoy haciendo para conservar ese suelo. Primero que estoy en un control manual, ya sea que se hace machete o con las manos o con asadón, que es el que se va quitando diferentes arbences y es más bien cuidadoso, ¿sí? Ahora, normalmente en algunos cultivos se hace solamente durante el ruedo o donde está la planta como tal, entonces se le hace como un plato, ¿sí? Ahora está el control mecánico, que es el que se hace con guadaña, el cual deja una cobertura verdecita, ya que se le da más bien al tico con la intención de poder como mantener esa cobertura sin que dañe tanto el suelo. Está el arado, que es el que normalmente se hace antes de sembrar un cultivo y el monte que se encuentra ahí encima, yo lo voy arando, lo voy limpiando allí y esto ¿qué va haciendo? Esto va haciendo que ese monte que está ahí se incorpora al suelo y de paso me sirve como abono verde. Y el control del químico, pero ese control químico se debe hacer como con ese selector de arbences. Estos selectores de arbences consisten de la siguiente manera. Voy a campo, identifico cuáles son los arbences que son agresivos y los arbences que son nobles. Los que son agresivos son aquellos que dentro del cultivo crecen demasiadamente rápido y comienzan a hacer una competencia por nutrientes y por agua a generarme, lo cual me va a generar problemas dentro del cultivo. Entonces, al identificar estos arbences que son bastante agresivos, entonces ahí sí le puedo aplicar control químico para que ellos no me crezcan, pero cuidando a los arbences que son nobles, que ellos me dan es una cobertura, me guardan una humedad y casi no generan competencia. Entonces
Solamente le aplico a los que son agresivos y a los nobles los mantengo, ya que ellos me ayudan a esa conservación del suelo. Esas serían algunas referencias de las cuales utilicé. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Espero haya quedado claro.